tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. La semana de impuestos, ¿no? Primero hablamos de impuesto país y la adecuación de la alícuota del porcentaje que graban solamente las importaciones. Y ahora nos toca hablar de otra cuestión que es la eliminación de las retenciones correspondientes a ganancias e IVA, el impuesto a valor agregado, en las operaciones que formalizan los comercios minoristas y que se estaban practicando sobre el monto que recibían de las procesadoras de pago. Bien, como decimos siempre, la educación financiera está íntimamente vinculada al tema de la educación tributaria. Entonces, eh, esta eliminación de retenciones significa, es decir, el contribuyente, el ciudadano, la tiene que entender como una reducción de impuestos. Vamos a ver que no es tan así, aunque muchas veces se quiera presentar de esa manera. Es una buena noticia, pero todavía falta más sobre este tema. Vamos a hablar entonces de la eliminación, como dijimos, de las retenciones en las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, de débito, tarjetas prepagas, billeteras digitales, transferencias, ¿sí? Cuando se le liquidaba el comercio, bueno, se le practican retenciones. Vamos a ver en qué consiste este asunto, ¿no? Ahí está la FIP poniendo innumerables carteles y avisos para notificar al contribuyente y al consumidor de sus derechos, ¿no? Muchas veces igual, por más que están los carteles, el sistema no funciona. ¿Qué pasa con las retenciones? ¿Y qué impacto hay para los comercios y para los clientes? Es decir, porque uno dice, eliminar las retenciones puede significar una mejora en el precio final que paga el consumidor. ¿Sí? ¿Las operaciones de efectivo pueden cambiar? Bueno, de eso vamos a ir desgranando el tema. La primera pregunta que uno podía hacerse es que esos impuestos, el IVA, impuesto a las ganancias, los comercios que son responsables inscriptos, tienen que pagar en distintas fechas, ¿no? Por ejemplo, el IVA puede ser cada 3 meses, ganancias es una vez al año, pero el fisco no va a esperar tanto, por lo tanto te va a fijar anticipos, va a establecer retenciones, es decir, que cuando vos que sos un comercio que realiza ventas y sobre esas ventas tendría que pagar ganancias hipotéticamente, al momento de cobrar el precio, las tarjetas se quedaban con una parte de eso. Para sí, no, para el fisco. Es decir, que ese dinero que te descontaban de la operación se lo depositaban al fisco, al Tesoro Nacional. Entonces, un fenómeno donde dice, "Va, yo tengo que pagar un impuesto en determinada fecha, pero en la práctica lo vas pagando anticipadamente y de a poco, ¿sí? En cada una de las liquidaciones, por ejemplo, que la tarjeta de crédito te hacía a vos como comercio. Incluso se podía dar el caso de que la acumulación de esas retenciones, que están de alguna forma disociadas de la capacidad real de generar ganancias que tienen los negocios, hiciera que vos hubieras dejado sobre la mesa un montón de dinero que se lo quedó el tesoro y después dicen, bueno, finalmente no tengo impuesto a pagar. ¿Y qué hago con lo que me retuvieron? Bueno, tenías que solicitar la devolución o la afectación a otro tipo de impuestos que tuvieras, pero siempre perdías. ¿Por qué? Porque existe la inflación, porque hay un costo de oportunidad de dejar ese dinero utilizándolo por un tercero que no te va a pagar ningún tipo de interés. Bueno, listo, esos impuestos pagados de más o anticipados en exceso para el comercio y para el contribuyente eran claramente un perjuicio. Había, en consecuencia, costos financieros. ¿Sí? Costos financieros que soportaba ¿quién? El contribuyente. Es decir, en un esquema raro, porque vos decís, generalmente uno pagaba el impuesto cuando cobraba la operación. Acá la estabas pagando por anticipado y hasta incluso, como decíamos, quizá no tenías impuesto a pagar. Así que eliminar las retenciones, primer punto, no significa eliminar los impuestos. Es decir, lo que no estarás haciendo es con cada liquidación dejando un pedazo de tu precio para que ese se le destine a la FIP o al organismo de recaudación que corresponda. Es un fenómeno que existe en otros países también. El tema es la magnitud. Entonces,
dejarás de tener esos descuentos, que son retenciones, pero el impuesto sigue vigente. Las retenciones son como anticipos de impuestos, ¿no? Pequeñas detracciones que se practican cuando el contribuyente potencial va a cobrar un precio y le dicen, bueno, no te vamos a dar todo, nos vamos a quedar con una parte a cuenta del impuesto que vas a tener que pagar más adelante. Bien, entonces, en la práctica los comercios van a recibir, al eliminarse esta retención, un ingreso mayor, ¿no? Vamos a ver que son más o menos 4 puntos. De cada 100 pesos, el 4% se iba en concepto de estas dos retenciones. Esa plata ahora la recibe con cada liquidación el comercio. Y después verá el impuesto que tenga que pagar. Por lo tanto, le significa al comercio una mejora en términos de la disponibilidad de recursos, el manejo de su capital de trabajo y seguramente menos costos financieros. Costos financieros, ¿sí?, que en muchos casos seguramente eran soportados por los clientes. ¿Sí? Acá tenemos como unas dos grandes categorías, estaciones de servicio que tienen márgenes muy bajos, por lo tanto las retenciones eran del 1% para IVA y el 1% para ganancias, y las empresas en general, el resto, 3% de IVA, 1% para ganancias. ¿No? Así, 4 puntos. Bueno, estas retenciones desaparecen, ¿no? Así que eso es una mejora en el flujo de fondos de un comercio, y después parece que se empiezan a plantear otras hipótesis, si queremos llamar así, derivadas de este asunto. A ver, primer tema, dijimos, los impuestos no desaparecen, sino que desaparecen estos anticipos, las retenciones, pero eso es a jurisdicción nacional. Pero ¿qué pasa con los impuestos provinciales y o municipales? Si en el caso de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que aplican retenciones sobre ingresos brutos, que es el impuesto que grava la actividad comercial por excelencia, por ahora los invitan a adherir. Invitan a adherir. Y hay que ver si quieren adherir o no. Sería muy bueno para el comercio que esto implicara como un proceso de retirada del Estado en utilizar los fondos de las empresas para el financiamiento de su actividad, ¿no? Entonces, estaría bueno, pero vamos a ver qué hace cada empresa, cada provincia, perdón, cada jurisdicción provincial, si toma la misma decisión. No más retenciones, por ejemplo, también de ingresos brutos. Algunos dicen que facilitar y abaratar esto, ¿no? Ser un proceso menos burocrático y dejar que las empresas dispongan de más dinero, también puede ser un elemento. ¿Para qué? Para que los comercios faciliten y estimulen todavía más por su cuenta ahora, ya que tienen una percepción mayor del precio, la formalización de la economía, dejar las operaciones en negro, que estaríamos hablando, ¿no? Bueno, habrá que ver si esto es así. Habrá que ver si esto es así, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, los impuestos no cambian, se eliminan las retenciones. Los precios finales que vamos a pagar, ¿se van a modificar? ¿Van a ser menores para el consumidor? Bueno, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Vamos a ver si esto funciona así. ¿Se quita un estímulo a las ventas en efectivo? Es relativo. Es relativo. Es decir, hay muchos negocios donde el efectivo lo que viene a manifestar, sí, ni más ni menos, es el grado de formalidad de la estructura impositiva de ese comerciante, de esa empresa. ¿Sí? El manejo de efectivo lo que está mostrando en eso. Cuando hay demasiado estímulo al efectivo, sabemos que es muy probable que detrás de eso no esté un registro de operaciones y haya claramente un fenómeno de evasión impositiva. Así que sería cauteloso. Me parece que es una medida auspiciosa, positiva, mejora esto porque mejora la percepción del precio de una operación por parte de un comercio, pero el resto lo miraría, por decir así, todavía con un grado de escepticismo. Educación financiera, educación tributaria, estas dos cuestiones van de la mano en una sociedad, como siempre decimos, pasada de impuestos, ¿no? Llena de impuestos. Vamos a ver cómo se va eliminando
este exceso, que perjudica claramente nuestra capacidad de consumo, nuestra capacidad de ahorro. Como siempre, muchas gracias por suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle un me gusta, ¿sí? Activa la campana para tener novedades sobre los contenidos que vamos subiendo. Por más educación financiera, ese es el propósito del ABC de tu dinero. Muchas gracias.